La siguiente parte del temario es el mester de clerecía, ¿vale? Volvemos un poquito atrás en el tiempo. Vamos a ver un elemento que empieza a ocurrir sobre todo en el siglo XIII, ¿vale? Este siglo supuso un renacimiento cultural. Ya hemos hablado de que se fundaban las primeras universidades, había un impulso a la cultura por parte de Alfonso X el Sabio, aparecen los primeros nombres de autores conocidos, ¿vale? Esto se produjo por una recuperación económica asociada a un avance grande en la Reconquista, ¿vale? En 1212, como conocéis, se produce la batalla de las Navas de Tolosa y a partir de ese momento los cristianos entran en Andalucía. El dominio de la península ibérica ya es más de reinos cristianos a partir de ese momento que de reinos musulmanes. Esto hace que sea simplemente una cuestión de tiempo. Aún así, los reinos musulmanes duran mucho tiempo en la península ibérica. Bien, las características del mester de clerecía que se producen en esta época. Para entender este concepto habría que leer una estrofa del libro de Aleixandre, uno de los mejores ejemplos de este tipo de hacer poesía. Dice esto: Mester traigo fermoso nones de juglaría. Mester sin pecado, caes de clerecía, falar curso rimado por la cuaderna vía, si las cuntadas caes gran maestría. Bien, analizando punto a punto, ¿vale? Mester traigo fermoso, ya habíamos visto lo que era mester, ¿vale? Era obra, traigo una obra hermosa. Nones de juglaría. ¿Eso qué quiere decir? Hay una diferencia entre los juglares, que eran populares y con un intento nacional, y los clérigos. Los clérigos, os recuerdo, no significa exclusivamente persona que pertenezca al clero, sino también significa persona que es culta en esta época. Entonces, los clérigos de tradición culta y europea, ¿vale? Se contraponen, mejor dicho, a los juglares. Por lo tanto, mester traigo fermoso, nones de juglaría. Mester es sin pecado. Los clérigos pretenden que esa obra tenga una enseñanza, que no tenga un pecado asociado, que no sea verde, que no sea soez, que no sea banal, sino que sea sobre todo una obra que pretenda servir de enseñanza. Didactismo puro y duro. Mester sin pecado, que es de clerecía, es un oficio de clérigos, ¿vale? El hombre culto, se reivindican de esa manera. Hablar curso rimado, es decir, hablar de forma rimada, por la cuaderna vía. La cuaderna vía es también conocido como el tetrástrofo monorrimo. Son 4 versos de 14 sílabas que tienen una cesura y 2 hemistiquios, que se miden como si fueran versos simples, esto es importante, que tienen rima consonante en todos los versos, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo más que claro. Son poemas, por lo tanto, mucho más perfectos métricamente, mucho más trabajados, sobre todo. Hablar armado por la cuaderna vía, sílabas contadas, que es gran maestría. Bien, están en castellano, para que el pueblo los entienda. Recordemos, el latín era el idioma oficial de la iglesia, sin embargo el castellano aquí hace acto de presencia. Obras dentro del mester de clerecía, 2 principalmente, aunque hay bastantes, como el libro de San, etc, etc. Vamos a hablar de 2. Por un lado, Los Milagros de Nuestra Señora, de Gonzalo de Berceo, y por otro lado, el libro de Buen Amor, del arcipreste de Eita. Gonzalo de Berceo es el primer autor castellano del que tenemos un nombre conocido, ¿vale? Sabemos de él que vivió en el monasterio de San Millán de la Cogolla, era un clérigo que vivía allí. Escribió vidas de santos, ¿vale? Pero sobre todo se le conoce por ser el autor de Los Milagros de Nuestra Señora. ¿Qué es esta obra? Son 25 poemas, más una introducción, que van a estar encajados dentro de la tradición de las leyendas con la Virgen como protagonista, ¿vale? ¿Qué es sintomático de esto? Bueno, pues había en este momento de la Edad Media una tendencia, una tradición a tener a la Virgen como un elemento sin mácula, un elemento perfecto, que siempre va a dar la cara por nosotros pobres pecadores. Entonces va a mediar entre los pecadores y el demonio. Una característica marcada de los milagros de Nuestra Señora es que está escrita en cuaderna vía y todos los milagros tienen siempre la misma estructura. Primero se presenta el personaje y su devoción por la Virgen, aunque sea pecador. Después se presenta lo que se llama la tentación y caída. Ocurre algo que les hace estar en pecado y hay una caída, es decir, una caída en desgracia, muchas veces muerte, ¿vale? Entonces, el acto siguiente es el milagro de la Virgen. La Virgen va a salvar al pecador por la devoción que este pecador sentía por la Virgen, ¿vale? Y luego se hace una reflexión sobre lo provechoso de esa devoción. Aquí un ejemplo.